En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días aquí en Piso. Como cada día me acompaña Ada Caballero y quien les habla, Prince Otto. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien? También aquí todo en orden y ya muy ansiosa por la entrevista que vamos a tener. Apenas arrancamos y es ahora porque lo tenemos en Piso y estamos en compañía de Gordon Kricke. Él es embajador de Alemania en Paraguay. ¿Cómo estamos, embajador? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar. Muy bien y muchas gracias para la invitación. Gracias, Gordon, embajador. Voy a decir embajador, ¿está bien? Y te puedo tutear sin problemas. Sí, claro. Ahí ya vamos. Lo invitamos justamente al embajador porque, de hecho, estamos teniendo como un vínculos mucho más fortalecidos con Alemania de un tiempo a esta parte, y cuán importante es seguir expandiéndonos también como país, estoy hablando de Paraguay, para el mundo, y qué mejor tenerlo también aquí de primerísima mano el embajador para que nos pueda hablar de los planes que se tiene de Alemania aquí en el país. Embajador, me gustaría arrancar con una pregunta muy básica a modo de contextualizar justamente la presencia de la embajada en Alemania. ¿Hace cuánto están en el país y cuáles son esos pilares fundamentales que empujan justamente desde la embajada? Sí. Bueno, yo llegué en julio del año pasado, pero bueno, claro, las relaciones diplomáticas entre Alemania y Paraguay datan de muchísimo tiempo, y como todo el mundo sabe, la inmigración alemana aquí en Paraguay es importante. Entonces, siempre las relaciones eran muy amistosas entre nuestros dos países, y en el ámbito político, cultural, económico tenemos mucho en común. Tuvimos de hecho también una visita hace meses atrás del presidente, y se dio por primera vez, ¿o después de cuántos años se dio justamente esta visita, embajador? El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, era la primera vez aquí, era su primera visita, pero uno de sus predecesores ya era aquí en el año 2008, 2007, ya, entonces ya hace mucho tiempo. Y la visita que tuvimos en marzo, el 2 y 3 de marzo, era muy importante aquí porque era una muestra de la importancia que para nosotros, para Alemania, pero también para Paraguay, tienen esas relaciones bilaterales. Y en el ámbito político, por ejemplo, eso es claro, eso es central, porque los dos países comparten muchos valores, muchos puntos políticos, como por ejemplo sobre la guerra de agresión de Rusia, entonces en Alemania, contra la Ucrania. En Alemania lo apreciamos bastante la posición muy clara de Paraguay, que está muy cerca a la nuestra. Y en los ámbitos de la democracia, derechos humanos, el multilateralismo, esas son áreas donde tenemos mucho en común. Pero lo que es importante, claro, es la economía. Es Entonces, cierto. aquí la potencial es grande, y tengo que decir hasta ahora, el potencial que ofrece Paraguay no era completamente reconocido en Alemania, porque tienen los grandes vecinos como Brasil y Argentina, pero ahora se realiza cada vez más en Alemania lo que Paraguay tiene que ofrecer para empresas extranjeras, para empresas alemanes en muchas áreas. Y eso fue
un focus también de esta visita de nuestro presidente, y fue acompañado por una delegación de empresarios importantes. ¿A qué sectores se dedican estos empresarios que visitaron Paraguay recientemente, embajador? De diversos sectores, pero un sector clave, muy importante, es la energía renovable, y en este sector hay algunas empresas alemanas que están pensando, que están planeando invertir, en particular en la producción de etanol y de amoníaco. Entonces, utilizando hidrógeno, el proceso de hidrógeno para producir energía limpia, que aquí en Alemania, en Europa, necesitamos mucho. Y Paraguay tiene mucho a ofrecer en este aspecto, producción de energía renovable. Embajador, mencionaba que tiempo atrás Paraguay era como de alguna manera, estaba ciertamente opacado por países como los gigantes Argentina y Brasil. Sin embargo, un tiempo esta parte ha tomado protagonismo, e imagino también este sello que se le dio por parte de por una de las 3 calificadoras importantes a nivel mundial de el grado de inversión, hizo también que justamente Paraguay cobrara mayor fuerza y eso, protagonismo frente a otros países como incluso Alemania. Sí, así es. Eso muestra que Paraguay es un país bastante interesante para inversores extranjeros, y aquí, Paraguay tiene muchas ventajas comparativas, como por ejemplo bajos impuestos y una alto índice de producción de energía renovable, bajos costos de energía, una población relativamente joven, y lo que es importante para alemanes también es un país con mucha hospitalidad, y eso es muy valorado también. Es muy valorado también, y incluso el idioma alemán, mucha gente lo habla, entonces eso facilita también el trabajar aquí en el país. ¿Tienen registro de cuántas personas forman parte de la comunidad alemana en el país, embajador? Y si hay algún sector en específico al que se dedican, estoy hablando sobre todo sector o actividad económica. Sí. Un registro no tenemos, porque los alemanes en el extranjero no tienen que registrar, pero como necesitan pasaportes, tenemos más o menos estimaciones de la cantidad. Son probablemente 20.000 ciudadanos alemanes, pero hay mucho más gente que tienen lazos familiares con Alemania, y entonces estos son probablemente varios cientos de miles de personas, pero son estimaciones. Claro. Pero lo que es claro es que aquí viven muchos alemanes y se sienten bien acogidos, bien integrados en su gran mayoría. ¿Y a qué se dedican en general en materia de negocios, algún tipo de actividad en particular, embajador? Depende de cuándo vinieron los inmigrantes alemanes. Sí. Claro que conocen, por ejemplo, los menonitas, que ya vinieron en los años 20 y 30, y ellos son muy importantes en la producción agrícola en el Chaco, pero también en la región del sureste. Y en Asunción tenemos una comunidad de empresarios en varias áreas, pero en el sur, como por ejemplo en comunidades como Hohenau, Villarrica u otros, viven alemanes que también se dedican, por ejemplo, a la producción agrícola o de pequeños negocios. Entonces es bastante diverso lo que hacen aquí.
Ada. Sí, ¿y cuáles son actualmente las principales áreas de cooperación que hay, o sea, cooperación económica que hay entre Alemania y Paraguay? Cooperación. Sí. Bueno, un proyecto importante es en el área de cooperación, por ejemplo, es el apoyo de la KfW. El KfW es un banco alemán de cooperación para la protección de parques nacionales en el Chaco. Esto es implementado vía el WWF en cooperación con el Ministerio de Medio Ambiente. Por ejemplo, es un proyecto de cooperación que me parece bastante importante para proteger la biodiversidad que tiene Paraguay, la biodiversidad única y el bosque. Pero la cooperación no es el punto central en la cooperación clásica en las relaciones entre Alemania y Paraguay, porque Paraguay no es un país que necesita la cooperación clásica como otros países, pero continuamos con cooperación triangular, por ejemplo, o proyectos regionales, o con proyectos como este que ya mencionó. Embajador, ¿cuál es el relacionamiento que se tiene hoy por hoy con el gobierno nacional paraguayo? ¿Se está de alguna manera estrechando mayores vínculos, viendo algún tipo de plan para tratar justamente de que el comercio con Paraguay y, bueno, evidentemente este comercio bilateral siga fluyendo y creciendo? Sí. Lo que aquí tenemos, y yo pienso es una gran ventaja, son varias instituciones alemanes que se dedican para esta tarea de intensificar, de fomentar las relaciones bilaterales en varias áreas. Como en la economía, por ejemplo, quería mencionar la Cámara de Comercio paraguayo-alemana, que es en mayor bilateral europeo, con 250 miembros. Yo pienso y esta Cámara de Comercio hace un trabajo excelente, y también con las autoridades, con el gobierno de Paraguay. Y lo que es importante también son visitas de alto nivel, de todos, en todos lados, y lo tuvimos en el pasado regularmente, pero hay que intensificar eso, y la visita de nuestro presidente, por ejemplo, era un señal que queremos fortalecer este intercambio. Embajador, te quedas con nosotros para el segundo bloque, porque imagino que hay mucho más por explorar todavía justamente en esta entrevista, sobre todo el comercio que se tiene entre Paraguay y Alemania. ¿Cuáles son los productos que el país exporta? ¿Cuál es el interés? Ya mencionaste en parte, de hecho, pero ¿hay otros productos que se quieren explorar o sectores que se quieren explorar a nivel nacional por parte de inversionistas alemanes? Y también me gustaría hablar otro tema que no puedo sacarlo de agenda, que es este acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Cuál es la posición que tienen, de hecho, desde Alemania, y si ven algún tipo de potencial también pese a esto o a este escenario? ¿Te quedas con nosotros hasta el segundo bloque? Con mucho gusto, sí. Seguimos con Gordon Kricke, él es embajador de Alemania en Paraguay, y a la vuelta seguimos conversando con él. Vamos a la pausa. Seguimos en compañía de quién, Ada. De Gordon Kricke, él es embajador de Alemania en Paraguay, y estamos abordando la agenda comercial y las oportunidades de negocios que se tiene aquí justamente en el país. Y Ada,
confeccionó una lista de preguntas, embajadora, así que yo le cedo ahora a ella. Adelante, Ada. Sí, embajador. ¿Qué productos paraguayos tienen mayor presencia en el mercado alemán y cuáles tienen un potencial de expansión? Sí. Bueno, Paraguay exporta sobre todo productos agrícolas. Bueno, aquí la producción agrícola es excelente y la calidad muy alta. Entonces son productos como bueno, los clásicos productos agrícolas, alimentos también, y bueno, como por ejemplo carne, soja y otros productos de esta área. ¿Y de Alemania para Paraguay, embajador? De Alemania a Paraguay, sobre todo máquinas y productos electrodomésticos, por ejemplo, Sí. vehículos o productos químicos, porque Alemania en estas áreas está uno de los líderes mundiales en la producción de máquinas o de alta tecnología, y esos son más o menos los productos que las empresas alemanas exportan para Paraguay. Pero la cantidad cambia bastante de un año al otro. Paraguay tiene mucho potencial, embajador. Habías mencionado las características o las bondades o ventajas competitivas que tiene el país. ¿Cómo lo ven los inversionistas en líneas generales de decir, vamos a instalarnos, vamos a invertir en este país? ¿Cómo lo ven ustedes? Y bueno, recogiendo testimonios e intereses justamente de los inversionistas. Bueno, yo pienso las posibilidades son grandes y muy variadas. La infraestructura, por ejemplo, es un área importante, porque aquí en Paraguay yo pienso hay planes importantes de mejorar incluso más la producción de distribución de electricidad, Sí. Y la construcción de carreteras, y toda esta producción, esta inversión en infraestructura ofrece posibilidades para empresas extranjeras también, empresas alemanes que tienen mucho que ofrecer. Alemania, por ejemplo, o Siemens y otras empresas alemanes instalaron las turbinas en la empresa hidroeléctrica de Itaipú, por ejemplo. Eso era bastante importante y todavía funcionan muy bien. ¿Cierto? Y como otro área que ya mencionó es la producción de energía renovable. Y yo pienso que es probablemente un área esencial en Alemania, porque nosotros necesitamos esta área renovable. No importamos más petróleo de Rusia, por ejemplo, y gas de Rusia, y apagamos con la producción de energía nuclear. Entonces, energía renovable es para Alemania un sector del futuro, un sector clave, esencial, y aquí en Paraguay empresas alemanas pueden encontrar condiciones bastante interesantes. ¿Ada? Sí, y como había mencionado Prince antes de irnos a la pausa, el acuerdo comercial entre la Mercosur y la Unión Europea. ¿Cuál es la posición que tiene Alemania en ese sentido, embajador? Sí. Alemania está muy en favor de este, ¿Y por qué? este acuerdo. Sí. Por varias razones es importante, porque
políticamente es una posibilidad de fomentar incluso más los lazos que tenemos entre Europa y América Latina. Y somos regiones que tienen tanto en común que deberíamos utilizar esto mucho más. Pero lo más interesante son las posibilidades económicas. Y aquí Mercosur es un mercado enorme con 260 millones de habitantes y la Unión Europea es el mercado más grande en el mundo, con más de 450 millones de habitantes y la economía, bueno, en su conjunto, el mayor en el mundo. Entonces, tenemos los dos bloques mucho interés de utilizar este potencial enorme. Y en un mundo en el mundo que tenemos ahora, donde los cambios políticos y económicos son tan rápidos, necesitamos reforzar los lazos con nuestros amigos de siempre, como por ejemplo en América Latina y en particular con Paraguay. Paraguay podría utilizar su posición en el centro del Mercosur como para atraer más inversiones y para exportar más sus productos agrícolas o sus productos en general a Europa y en Alemania, y nosotros tenemos el mismo interés. Entonces, el potencial es grande, tenemos que utilizarlo y esperamos que pronto todo ese acuerdo sea vigente. Embajador, tema y arista tecnología también se aborda dentro de la agenda que tienen como embajada alemana en Paraguay, de inversión en tecnología, de quizás la parte educativa también. La parte educativa es... Perdón, embajador, le quité la pregunta a Ada, tengo que decirlo. Que le quité la pregunta para hacerte, digo, le robé la pregunta. Más adelante. No, eso es, claro, eso es un sector clave, y yo pienso que Alemania tiene mucho que ofrecer en este sentido. Somos un país de alta tecnología con universidades excelentes y tenemos mucho interés en fortalecer el intercambio universitario, por ejemplo. Que en el sentido de que las becas que ya existen, el DAAD, el Servicio de Intercambio Universitario, tiene una presencia aquí en Paraguay, ofrece becas y esperamos que sean utilizados incluso más en el futuro. Entonces los lazos en el mundo académico y entre las escuelas son importantes para reforzar las relaciones bilaterales y las relaciones entre la gente. Y eso es lo importante, un intercambio de gente comunes, que conozcan Alemania, que vienen allá para estudiar, tal vez para trabajar y viceversa. Ada. Sí, y a modo de remarcar, embajador, ¿qué acciones concretas en realidad están previstas para este año dentro de la agenda económica bilateral entre Paraguay y Alemania? Bueno, la agenda económica en sí es la tarea de las empresas. Entonces, como somos un país con una economía del comercio, las empresas tienen que tomar sus decisiones por sí propio. La embajada y en particular la Cámara de Comercio puede aconsejar, puede acompañarlos, pero son ellos que tienen que tomar las decisiones. Entonces no tenemos una agenda de diferentes puntos a implementar, pero
que queremos atirar más la atención del público en Alemania, de las empresas alemanes, para todo lo que las posibilidades que existen aquí. Y yo pienso, es claro que existe el interés y ya podemos observar que por ejemplo en las empresas que tienen un claro interés de invertir en energía renovable. Embajador, con esta pregunta te vamos liberando, agradecerte tu tiempo. No estaba dentro de la agenda, así que no te preocupes si no podés responder, pero es un tema que tenemos que de alguna manera ponerlo sobre la mesa porque evidentemente es información actual, coyuntural, y básicamente es sobre la política arancelaria de Donald Trump. Si hay algún tipo de análisis que se hizo, obviamente en Alemania, de cómo esto podría convertirse de repente en una oportunidad también para países o economías emergentes como Paraguay. Embajador. Bueno, los Estados Unidos continúan siendo para Alemania un país muy importante, clave en las áreas político-económicas. Es un país con lo que tenemos relaciones amistosas, y esto creo que continúa, y lo pienso que es lo mismo de Paraguay. Paraguay, las relaciones con los Estados Unidos son importantes, y los desafíos actuales son algo que hay que analizar en detalle. Pero yo pienso para Paraguay el mercado europeo probablemente, a mi manera de ver las cosas, es esencial para el futuro, y esperamos que el potencial que ofrece eso será utilizado, será apropiado mucho más en el futuro. Embajador, reflexiones finales antes de despedirte sobre lo que conversamos, quizás remarcar algún tipo de actividad que van a tener a lo largo del año o en los próximos años. Lo que en este año tenemos varios eventos ya marcados. Por ejemplo, sí, quería mencionar el Día de Alemania en Paraguay. ¿Cuándo eso es? Eso es en junio, sí, pero es una reunión interna de todas las instituciones alemanes que tenemos aquí. Son muchos en el área económica, cultural y también política o de cooperación. Y reunimos un día también los cónsules honorarios, por ejemplo, unimos un día para discutir, para un tipo de brainstorming sobre lo que podemos hacer más y mejor, y para en las relaciones bilaterales. ¿Qué funciona bien, qué funciona no tan bien, y cómo podemos perfeccionar todo nuestro posicionamiento aquí en el país? ¿Hasta cuándo te quedas embajador? ¿Hasta cuándo dura tu cargo como embajador en Paraguay? No lo sé exactamente, pero espero muchos años más. Normalmente son 4 años. Como yo llegué en el año pasado, ¿sí?, en julio, entonces todavía tengo mucho tiempo aquí. Eso es lo bueno, la buena noticia para mí. Y para nosotros también. Te deseamos una excelente estadía y bueno, muchos éxitos en todo este proceso también que va a llevar para vos a hacer estos vínculos mucho más estrechos con Paraguay, Alemania y Paraguay, embajador. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.
Estuvimos con el doctor Gordon Krike, embajador de Alemania en Paraguay, hablándonos sobre la agenda comercial y oportunidades de negocios. Nosotros vamos a un corte y enseguida seguimos más hablando sobre economía. Seguís escuchando Economía 1000, gracias por la compañía. Teníamos en el primer y segundo bloque al embajador de Alemania en Paraguay, Gordon Krike, hablándonos sobre las potencialidades que tiene el país de seguir, obviamente, estrechando lazos comerciales con Alemania, y nos hablaba del interés que tienen muchos inversionistas alemanes de venir a aterrizar aquí en el país, sobre todo explorar el sector de energía renovable, y evidentemente es un pilar que Paraguay está de alguna manera empujando de un tiempo a esta parte, todo ayornado a la tendencia de economía verde a nivel mundial, y obviamente también en el marco de acuerdos internacionales para estar en los estándares también internacionales. Es más, se vincula incluso a financiamiento externo, así que hay mucho todavía por explorar en materia comercial de negocios entre Paraguay y Alemania. Ada, vamos a hacer una suerte de inauguración de segmentos, así que te doy la palabra porque vamos a compartir la cifra del día. Sí, 1/3 de la producción paraguaya a través de sus productos como harina de soja es exportada al mercado europeo, de acuerdo con declaraciones de Hugo Pastore, director ejecutivo de Capeco. Si te interesa escuchar más este detalle, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Sí, pues lo tuvimos de hecho a Hugo Pastore, días atrás, hablándonos sobre todo lo que es la producción agrícola, y bueno, también un término que se me quedó, la meseta productiva, que evidentemente Paraguay está atravesando por eso y que se necesita seguir en este proceso de diversificar los productos, así que más, como decías, de esta entrevista lo pueden escuchar en el podcast Economía AMI. Y es momento de compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. En el contexto internacional, y no podemos dejar de hablar nuevamente de lo que está sucediendo tras las decisiones y anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en este caso, América Economía da cuenta que el presidente de los Estados Unidos ha intensificado sus críticas hacia el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, exigiendo recortes inmediatos en las tasas de interés y sugiriendo su destitución. Trump argumenta que con la actual tendencia a la baja en los precios de la energía y los alimentos, la inflación no representa una amenaza significativa, pero advierte que la economía podría desacelerarse si la Fed no actúa rápidamente. En sus declaraciones ha calificado a Powell como un gran perdedor y ha cuestionado su desempeño, señalando que siempre llega demasiado tarde y se equivoca. Estas declaraciones han generado inquietud en los mercados financieros, con caídas significativas en los principales índices bursátiles. Además, la Casa Blanca ha reconocido que está evaluando la posibilidad de destituir a Powell, cuyo mandato como presidente de la Fed se extiende hasta mayo de 2026. La situación plantea preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal y la estabilidad económica de Estados Unidos. Y en este sentido, recordemos que el oro cotizaba y superaba de manera histórica justamente su cotización por encima de los $3.400 por onza, y la tendencia al parecer seguirá en alza, de acuerdo también con consultoras y organismos internacionales. ¿Más información, Ada? Sí, en el mismo contexto, en Bloomberg nos informa que República Dominicana y Estados Unidos iniciarán hoy martes negociaciones formales en Washington para abordar los aranceles del 10% que la administración de Donald Trump impuso al país caribeño, a pesar de que mantiene un déficit comercial con Estados Unidos. En el 2024, el intercambio comercial entre ambas naciones alcanzó los $20 millones, con un superávit de $5.600 millones a favor de Estados Unidos. República Dominicana, miembro del Acuerdo de Libre Comercio CAFTA-DR, que es del 2007, busca revertir estas medidas que considera injustas y perjudiciales para su economía. La delegación dominicana estará encabezada por los ministerios de Industria y Comercio, Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda. Esta reunión con el representante de Comercio de Estados Unidos marca el inicio de conversaciones bilaterales formales. El presidente Luis Abinader
reelegido en mayo, ha fortalecido los lazos con Washington, siendo República Dominicana parte del primer viaje al extranjero del secretario de Estado Marco Rubio en febrero. Estas negociaciones se desarrollan en un contexto en el que Trump busca reducir el déficit comercial global de Estados Unidos, que alcanzó los 1.2 billones de dólares el año pasado, mediante la imposición de aranceles a diversos países, incluidos aquellos con déficit comercial con Estados Unidos. Y aterrizando ya información regional, Brasil y Argentina emergen como beneficiarios claves de la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China, dice Bloomberg en línea, especialmente en el sector agrícola. Las tensiones entre estas dos potencias han alterado los flujos comerciales, abriendo oportunidades para que los países sudamericanos aumenten sus exportaciones de productos como carne y cereales. Por ejemplo, los aranceles impuestos por Estados Unidos a varios de sus principales compradores de carne vacuna han llevado a que países como Japón consideren adquirir carne más económica de Brasil. Además, en abril de 2025, China realizó un significativo pedido de soja a Brasil y acordó reanudar las importaciones de aves de corral desde Argentina, fortaleciendo así la posición de ambos países en el mercado agrícola global. Esta dinámica también podría favorecer un incremento en las exportaciones hacia Europa, dado el impulso en las negociaciones del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Expertos como Marcos Young de Inspert señalan que si las restricciones comerciales persisten hasta el cuarto trimestre, cuando Estados Unidos inicia su cosecha de soja y maíz, los países sudamericanos podrían consolidar su papel como proveedores alternativos. No obstante, la volatilidad de los precios agrícolas representa un riesgo, ya que una posible recesión mundial podría reducir la demanda y presionar los precios a la baja. A pesar de ello, analistas sostienen que en escenarios económicos adversos, los compradores internacionales tenderán a optar por proveedores más económicos, lo que beneficiaría a Brasil y a Argentina, da cuenta también América Economía. Y otra parte del segmento que vamos a ir explorando de hoy en adelante, Ada, son los conceptos económicos que la gente también pueda ir aterrizando de alguna manera. Y ya que estamos hablando en el contexto de la política arancelaria, de lo que dio a conocer de hecho semanas atrás y antes de asumir incluso Donald Trump, ¿qué es la política arancelaria? La gente solamente se pregunta, así que hoy lo aterrizamos en este concepto del día. La política arancelaria constituye una herramienta clave de la política económica, ya que define el régimen de aranceles que rige el comercio internacional de mercancías. A través de esta política, los gobiernos determinan las tasas aplicables al cruce de bienes por la frontera aduanera, influyendo directamente en los flujos comerciales y en la competitividad de los sectores productivos. Uno de los principales objetivos de la política arancelaria es la protección del aparato productivo nacional frente a la competencia externa. Para ello, se establecen derechos de aduana más elevados sobre productos importados, especialmente aquellos con menor grado de elaboración, a fin de incentivar la producción local y desalentar la entrada de bienes similares del extranjero, que es justamente lo que está de alguna manera buscando Donald Trump con su política dada a conocer semanas y meses atrás. Además, en muchas economías en desarrollo, los aranceles cumplen una función fiscal relevante al representar una fuente significativa de ingresos para el presupuesto público. Esta función ha perdido peso en los países industrializados, donde la recaudación se basa en sistemas impositivos más diversificados. La política arancelaria también busca evitar la salida de productos estratégicos al exterior cuando los precios internos son inferiores a los internacionales, ejerciendo un efecto regulador sobre las exportaciones. Por último, el sistema distingue entre aranceles a la importación, exportación y tránsito en concordancia con los estándares internacionales de comercio. Y a modo de compartir datos sobre este tema, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con el auge del libre comercio, los aranceles han tendido a disminuir. No obstante, persisten diferencias notables entre regiones. Conforme con datos del Banco Mundial, en 2022, el arancel promedio ponderado fue del 1,49% en Estados Unidos, del 1,37% en Canadá y del 1,3% en la Unión Europea. En América Latina, los niveles son más dispares. México registró un arancel promedio del 4,8%, mientras que en Argentina la tasa alcanzó el 11,1%. Seguimos compartiendo también más información, Ada, y esta vez aterrizamos a Paraguay. Así mismo. Adelante.
La Agencia de Información Paraguaya informa que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Central del Paraguay firmaron un acuerdo estratégico para implementar las normas internacionales de información financiera en el sistema bancario paraguayo. Este proyecto, con una duración estimada de 18 a 24 meses, incluye un diagnóstico técnico integral, mesas de diálogo público-privado, capacitaciones para el personal clave y simulaciones de impacto en los estados financieros. El objetivo es alinear las prácticas contables con estándares internacionales, fortalecer la transparencia financiera y facilitar la integración del sector con los mercados globales. La iniciativa se enmarca en el programa de creación de capacidad, gestión de activos y servicios de asesoramiento del BID, vigente desde el julio de 2024. En este contexto, el Banco Central del Paraguay lidera 2 iniciativas estratégicas: la implementación de las normas internacionales de información financiera a cargo de la Superintendencia basada en riesgos, encabezado por la Superintendencia de Valores. Ambas líneas de trabajo serán coordinadas para generar sinergias en capacidades técnicas, modernización normativa y fortalecimiento institucional, promoviendo una transformación estructural del marco regulador del sistema financiero paraguayo. Y como todos los días, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza un artículo económico en el diario impreso y también digital de ABC. Y en esta edición se aborda la creación de más de 30.000 nuevos cargos en el sector público. Esto aborda los años 2019 y 2025 y la cantidad total de cargos en el sector público paraguayo, que incluye la administración central y descentralizada, pasó de 301.926 a 334.541, lo que equivale a un aumento de 10,8%, es decir, 32.615 cargos adicionales en el periodo mencionado. Sin embargo, los datos del Ministerio de Economía y Finanzas revelan que la expansión no fue homogénea entre instituciones. Algunas dependencias mostraron un crecimiento superior al promedio, mientras que otras incluso redujeron su cantidad de cargos. Por mencionar, el Poder Ejecutivo figura como el mayor empleador estatal con 218.000 cargos en 2025. La dependencia, que incluye ministerios, secretarías y otras instituciones, sumó 22.594 cargos en 6 años, lo que implicó un crecimiento de 11,5%. Aunque en términos relativos no es el incremento más elevado, su peso absoluto hace que represente más del 65,4% del total de funcionarios públicos. Y se sigue desglosando, de hecho, por instituciones. Por mencionar también, los gobiernos departamentales aumentaron su dotación de personal en 7,3%, con un total de 1.194 cargos en 2025. La Contraloría General de la República, la Defensoría y otras instituciones. Y el artículo de la consultora de MEF Economía resume que, si bien existen diferencias entre instituciones, el aumento total de más de 32.000 cargos en los últimos 6 años confirma la tendencia creciente del aparato estatal en términos de recursos humanos. Por tanto, este fenómeno plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del gasto público, la eficiencia de la gestión estatal y la necesidad de evaluar periódicamente el impacto del aumento de personal en la calidad de los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía. Porque recordemos que el componente de gastos servicios personales forma parte de lo que se conoce como gastos rígidos, así que es un compromiso que el Estado necesariamente debe de cumplir todos los meses y no se realizan recortes. Por tanto, el poco espacio fiscal y la presión que genera obviamente este tipo de gastos hace que las cuentas públicas fiscales tengan grandes desafíos aún por delante. Ada, ¿nos vamos despidiendo? Nos vamos despidiendo. Mañana, les adelanto, vamos a explorar la industria maquiladora. Tenemos de hecho una entrevista pautada para mañana aquí en Piso con la representante del sector maquilador, así que vamos a abordar también cómo esta industria ha avanzado, ha crecido y la importancia también dentro del engranaje económico como empleadora de mano de obra de un tiempo a esta parte, y obviamente vamos a hablar también de desafíos y otras potencialidades. ¿Nos vamos despidiendo? Así. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.